y el rango, porque si no, se nos va a hacer muy tarde y no quiero atrasarlas a ustedes. Ah, está grabando. ¿Dónde está Antonella? Está grabando. Bueno, bueno, el PowerPoint, yo Ay, la clase Cari, perdón. Te Ah, estaba listo. escuchando. Pasa Ay, que ¿por qué estaba haciendo no? dormir a Feli, por eso. Ay, Dios mío. Hola, Feli. Vas a salir en la grabación. Bueno, la Dale. clase pasada, la clase pasada una de las compañeras, creo que fuiste vos, Ana María, una otra compañera me habló y me dijo que cómo era que teníamos que estar preparados para nosotros abordar. Y yo le dije, la clase que viene justamente trata de cuidar a los que cuidan, de cómo debería ser la persona que realizara la primera intervención. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? De cómo sería nuestro rol y, bueno, cuáles son las características que tiene que tener la persona. Porque, bueno, a mí me gusta esto arrancarlo y pensarlo, como lo veníamos hablando en otros encuentros, que yo les digo que a veces, o digamos casi siempre, con la buena voluntad no alcanza. Vieron que yo ya les dije esa frase, ¿no? Que a veces uno tiene la muy buena voluntad de querer ayudar, pero que a veces no es suficiente y que a veces uno tiene que ser consciente también de sus limitaciones y si está no solo preparado, sino si está en el momento adecuado de su vida para abordar determinadas cuestiones. ¿Sí? Porque uno puede tener mucha preparación en algunas cosas, pero quizás estar pasando por alguna situación que no lo ayuda, ¿sí? Así que ahora se me empezó a descompaginar el celular de nuevo. Bueno, no se descompagina. Pero, como ustedes me ven a mí, me sale Facebook, todo acá. Sí, yo volví a poner los cuadritos abajo, donde está la cuadrícula, para volver a verlas a todas, porque también se había achicado de repente. Sí, ya empezó a hinchar el celular. Mirá, me sale el teclado. Me está Pero se escribiendo te Hola. ve. Mira, que no sé qué hacer ahora. Ay, Dios. Porque mi celular anda mal, mal, mal. El otro día pasó lo mismo. Bueno, esperen un segundo porque no sé qué le pasa. Bueno, estoy en el chat no lo abrí. Bueno, mientras que ustedes me vean, yo sigo hablando y de última veremos. ¿Ustedes me ven ahí? Oh, Antonella, ¿estás ahí vos? Sí, Cari, se te ve, pero otra vez como que se ven muchos cuadraditos, pero se te ve Sí, bien. no sé qué le pasa. Es el celular. Y eso que le eliminamos, porque mi celular andaba mal, hoy le eliminamos un montón de cosas. Bueno, yo hablo y vemos hasta dónde tiro. Feliz. Muy bien. Le decía que no siempre estamos preparados en el momento adecuado de nuestra vida como para encarar determinadas cuestiones. ¿Sí? Entonces, veamos algunas características que tiene que tener la persona que haga la primera intervención en crisis. Bueno, voy a hacer una cosa. ¿Me escuchan, Antonella? Voy a salir, ustedes quédense ahí. Sí, estoy, Cari. Bueno, voy a salir yo, ustedes quédense. Salgo y Ay, vuelvo a entrar. ¿Sí? dale, A ver si se acomoda este celular. Quédense ahí, dale. que ya ven. La sangre de Cristo, ¿será posible? ¿Me ven ustedes a mí? Pablo, pasame tu celular. Bueno, ahí está. A ver si se queda quieto. Te quedas ahí. Quédate quieto. No te muevas. Ahí está. Bueno, listo. Voy a hablar porque si no. Bueno, características que debe tener la persona que quiere hacer la primera atención psicológica, primera intervención en crisis. ¿Sí? No es que no lo pueda hacer cualquiera. Sí, toda persona se puede preparar para brindar la ayuda. Cualquier persona puede prepararse. Ahora,
es importante tener ciertas características. Obviamente que una persona que es muy retraída, una persona que es muy tímida, le va a costar mucho acercarse a un otro que esté sufriendo alguna situación compleja. Si alguien tiene el parlante, el micrófono abierto, ciérrelo, por favor, así no se superpone. Muy bien. Tiene que ser una persona activa, directa y precisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a hacer una intervención no podemos perder tiempo y divagar. Sabemos que vamos para una actividad puntual, por lo cual tengo que ser preciso y saber cuáles son las preguntas o el abordaje que yo tengo que hacer en el momento. ¿Sí? No puedo ser una persona dubitativa, una persona insegura, una persona, ¿vieron esas personas que para hablar dan muchas vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegan al punto específico de lo que quieren decir? No, debemos ser muy claros, muy precisos, debemos tener la capacidad de poder resumir una idea o una pregunta en una frase muy corta y bien concisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder lograr lo que queremos, que es que la persona se estabilice. Y pensemos que estamos ante una persona que está emocionalmente quebrada, emocionalmente inestable, emocionalmente confusa, y nosotros debemos ir con ideas puntuales. Bien, entonces, tiene que tener una capacitación básica, ¿sí? Entender cómo es el primer acercamiento, cómo es esto que hablamos en la clase pasada de evaluar lo macro y lo micro, ¿sí? Que tengo que tener una evaluación clara de cuál es el contexto de la situación, qué peligros hay, quiénes están en riesgo. Tengo que tener una mirada, tiene que ser una persona que sepa qué es lo que tiene que observar, qué es relevante, qué no es relevante, ¿sí? Entonces, es importante que tenga una capacitación básica específica en lo que es intervención en crisis. Bien, tiene que tener salud mental y salud física. Y esto es muy importante porque uno dice, bueno, yo tengo la buena voluntad de querer ayudar, perfecto. Pero si yo tengo algún problema de salud, si soy una persona, por ejemplo, que tengo presión alta, no quiere decir que no voy a poder ayudar o no voy a poder intervenir. Tengo que saber si la situación en la que voy a intervenir me va a generar a mí cierto estrés, que de por sí me lo va a generar. Pero si ese estrés que me va a generar yo lo voy a poder tolerar. ¿Por qué? Porque tengo una enfermedad de base. Tengo problemas cardíacos, quizás tenga diabetes y cuando me pongo nervioso me da un pico de azúcar. Tengo problemas no sé, que no puedo estar mucho tiempo parada porque me duelen los huesos, por ejemplo, me duelen las piernas, tengo algún problema, entonces no puedo estar mucho tiempo parada y quizás tenga que estar con una persona que está muy ansiosa y va de un lado para el otro, yo la estoy acompañando, tengo que entender si yo voy a poder sostener el tiempo, si es en un accidente, que yo tengo que quedarme sentada afuera, quizás en la intemperie. Pensemos, por ejemplo, cuando fue que yo les contaba la situación de Cromañón, ¿sí? Que todo el equipo de Moffat, de los psicólogos sociales, fueron a hacer primera intervención. Eso fue en la calle, de noche, de madrugada, un incendio, donde hay humo. Si yo soy asmática, por ejemplo, sé que tengo problemas respiratorios y hubo un incendio grave donde hay personas que necesitan ayuda, yo tengo que saber que si voy no voy a poder estar en la zona del conflicto, porque no voy a poder estar, porque va a afectar mi salud. ¿Sí? Entonces, tengo que evaluar qué contexto es para yo saber si voy a poder estar o no físicamente preparada para eso. ¿Sí? Bueno, ustedes no lo ven, pero se descompagina, pero si mientras que ustedes me escuchen, yo voy a seguir. En el video se va a ver todo el descompagine, pero no importa. Si ustedes por algún momento no me ven o algo, avísenme. ¿Sí? O no me escuchan. Ok. Muy bien. Tiene que ser una persona que tenga confianza y que pueda transmitir confianza al otro. Si yo soy una persona muy insegura, por naturaleza, por temperamento, soy una persona insegura, no le voy a transmitir seguridad al otro. Si yo voy a estar pensando, imagínense esta escena, estoy ayudando a una persona, acompañándola y empiezo. La persona me dice, ay, dice, no, estoy desesperada porque yo no sé dónde está mi hijo, ay, sí, y empiezo a dudar y no sé qué decirte, esperá que ahora me fijo, la verdad que no sabría qué respuesta darte. No, 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 yo tengo que, aunque yo no sepa nada,
aunque yo sepa que la situación es muy confusa, es muy riesgosa, yo tengo que tratar de transmitirle la seguridad, decirle, bueno, quédate tranquila, que apenas yo sepa que vos estás a salvo, yo voy a averiguar, no te pongas nerviosa, trata de tranquilizarte, tengo que transmitir esa seguridad. Bien, demostrar empatía, que es lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de intervención, ¿sí? ¿Se acuerdan que era, qué tiene que ver con entrar en ese mundo del otro y poder entender lo que le está pasando, lo que está sintiendo, ¿sí? Desde qué lugar ella lo está padeciendo? Poder, bueno, si es una mamá, si es una persona mayor, si es un niño, si es un hombre, ¿sí? Entender si está solo, si está preocupado por su familia, si tiene una enfermedad, si es una persona que está bloqueada y no puede hablar. Tengo que tratar de entender, de ponerme en el lugar de esa persona para poder comprender qué es lo que está vivenciando, porque lo que está vivenciando esa persona no lo estoy vivenciando yo. Yo estoy en la vereda de enfrente y tengo que pasar ese lugar para poder entender. Entonces eso es empatía. Y la realidad es que no todas las personas son empáticas, no todas las personas tienen desarrollada la capacidad de la empatía ni la trabajaron, porque eso también es algo que se trabaja en uno. La posibilidad de observar, la capacidad de observar, perdón, de mirar, ¿sí? La sensibilidad para con el otro, ¿sí? Entonces, es importante una persona fría, una persona distante, una persona que tiene quizás un lenguaje muy cortante, es una persona que le va a costar empatizar con el otro, ¿sí? Entonces, tiene que ser una persona empática. Tiene que tener capacidad de adaptación, de adaptarse a la situación. Si me tengo que sentar en el piso, me siento. Si tengo que adaptarme a, quizás yo hubo un accidente y la persona que está hablando se pone a rezar y yo no soy cristiana ni tengo esa convicción de fe, pero tengo que adaptarme, sí, a la situación y entender que para esa persona es importante refugiarse en la fe, pedirle a Dios. Si me tengo que adaptar a la situación, me tengo que adaptar a lo que el otro piensa, no puedo en ese momento discutir porque que la persona me diga, no, porque la culpa es, yo no puedo emitir ningún juicio, me tengo que adaptar, tengo que adaptarme a la mirada del otro. Y esto que les estoy diciendo está enmarcado en lo que es el marco de los derechos humanos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás nosotros tengamos, y eso también tiene que ver con lo que es la perspectiva de género, ¿sí? Nuestra intervención siempre es hacia una persona, sin importar raza, religión, posición política, es una persona. Y eso marca la capacidad de adaptación que yo tengo. Si yo soy una persona rígida, una persona que estoy muy parada en mi pensamiento, muy estructural, ¿sí? Y no puedo ser flexible a lo que piensa el otro, se me va a hacer muy difícil hacer un abordaje, porque todo lo voy a mirar desde lo que yo considero. Y en ese momento yo no puedo mirarlo desde lo que yo considero, tengo que estar abierto a lo que el otro piensa y adaptarme, siempre y cuando lo que el otro opine, o lo que el otro sienta, o lo que el otro manifieste, no ponga en riesgo ni su vida ni la vida de los demás, incluyendo la mía. ¿Bien? ¿Me están viendo y me están escuchando? Sí, sí. Perfecto, porque Sí. para mí se me descompagina todo esto. Bueno, esperé que haga una pausita. Le mandas un mensaje a mamá que me preguntó si llegué, por favor. Muy bien. Le decía capacidad de adaptación. Capacidad para trabajar bajo presión. Uy, esto es súper importante. Hay personas que bajo presión no funcionan. ¿Quién levantó la mano? Analía. Yo, Dale, ¿quién habló? Aldi levantó la mano. A ver, Aldi, decime. ¿O la otra compañera que levantó la mano? yo no levanté la mano, No, no Nora. toqué nada. Ah, Yo, figura acá. Bueno, la yo compañera levanté que la levantó mano. la mano. Dale, Yo, Yo Karina. háblame. levanté la mano, pero no me veo en la pantalla. No sé si estoy saliendo o no. Analía. Sí, háblame. Vos háblame. Bueno, también con respecto al diagnóstico que tenemos que hacer,
que por ahí no lo nombraste, es tener en cuenta que si es una persona con discapacidad, también tiene dificultad para relacionarse, entonces nos va a costar llegar quizás un poco más y hay que saber identificar también esa situación. Perfecto. Eso también yo lo mencioné la semana pasada, creo, cuando yo dije lo de si es una persona con autismo, por ejemplo. ¿Sí? Claro, Una persona que tiene autismo va a ser una persona que le va a costar hablar, ¿sí? Comunicarse, y yo tengo que ser consciente de eso. Si, por ejemplo, hay personas que están identificadas con una cintita celeste, una cintita azul, que son personas que tienen autismo. Una persona, sería ideal que uno tuviera toda la preparación que pueda existir, por ejemplo, hasta saber lengua de señas. ¿Sí? Sería lo ideal en la formación de cualquier profesional o cualquier persona que quiera ayudar a otros. Por ejemplo, en intervención en crisis, conocer lenguaje de señas sería muy importante porque podemos encontrarnos ante una situación donde hay una persona que es sorda o hipoacúsica y que la única forma de comunicarse sea a través de señas. Yo, por ejemplo, hice un curso, 2 cursos. Uno es Claro, de por ahí abordar, pienso, ¿no? sí, Que uno está con el barbijo y no se da cuenta que por ahí la otra persona, al ser sorda, también se maneja leyendo los labios. Y uno le tal está cual, hablando, le ¿ves? está preguntando y el otro no contesta. Y dice, pero y no entiende que por ahí la dificultad es la auditiva nomás, y no es que no entienda. Exacto, son todos detalles que tienen que ver con lo que yo les había. Me dice que quiero desactivar la cámara. Está loco este celular, está endemoniado, anda solo. Eh, todo esto que ustedes Ari, están compartiendo, ¿qué, sí, Anto? yo había levantado la mano. No, vos Ah, decías que escucho, teníamos, yo, Nora, ¿qué tal, compañeras a todas? ¿cómo El estás? tema es que vos hablabas de cuando una persona puede tener una enfermedad crónica y tiene miedo, ¿no? Me parece que primero, antes que nada, sabemos a dónde nos estamos exponiendo, ¿no? Porque si yo no siento seguridad por los temas de salud que tengo, no voy a intervenir con otro. Y yo, por ejemplo, me daba cuenta, yo intervino en muchos accidentes, pero que la gente, cuando dice RCP, pasa lo mismo, ¿viste? Se descompone una persona y todos miran, ¿viste? Entonces, aprendí que si hay una persona, el otro me tiene que ayudar con el teléfono, tengo que sé más o menos los pasos, pero tengo que tener herramientas, porque si yo voy a actuar por querer nomás saber que quiero actuar, tiene que tener un poco de práctica y empatía, porque si no, realmente, por más que tengamos herramientas, si no lo ponemos en práctica, no pues vamos a saber, viste, en estas situaciones. Hay que actuar. Yo tengo que actuar, yo no me puedo poner a pensar 20.000 cosas que esto que me pasó, sino que tengo que estar segura, digo, en esa situación de crisis o que entró en algo, ¿no? Tengo que estar segura más o menos y ir ideando, no es que lo teórico, la práctica, a veces lo teórico no es lo mismo, vos lo sabés, Cari, ¿no? Que en la práctica, en lo teórico te pueden decir muchas cosas, herramientas, pero a veces cuando tenés que hacer la práctica, no, hay cosas que se va dando en el momento de la persona cómo se va moviendo, ¿no? Yo pienso así, no sé si me equivoco, pero creo que hay que reaccionar rápido ante una situación, qué sé yo, un ataque de presión, una persona que está convulsionando, una persona que tuvo un accidente. Lo malo que hace el ser humano cuando hay un accidente que toca a la persona y vos no podés tocar un accidente, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes si esa persona está quebrada la columna, está quebrada, y lo primero que hace la gente se amontona y lo quiere mover. No, yo creo que uno tiene que darse cuenta que está también poniendo en riesgo la vida del otro, me parece. A mí no sé si me equivoco o me puedo No, no, equivocar. está bien. Bueno, ustedes no me ven ahora, ¿no? No, no sé, sí, ahí está. Sí, yo te no, veo. No, ahora sí. estoy nerviosa, mira, me pongo nerviosa con este celular, Ahora pero no sí lo se puedo ve. cambiar. Bueno, todo lo que están diciendo, lo que dijo voy a hilar un poquito todo lo que estuvieron diciendo. Lo que dijo la compañera anterior en relación a las personas con discapacidad es muy cierto y tiene que ver con lo que yo les decía al principio o en la clase anterior, que tiene que ver con la lectura que yo hago del contexto, ¿sí? Yo cuando llego a una situación X, voy a hacer una lectura de esa situación. Por eso el primer paso es observar.
yo debo observar para saber con qué distintas situaciones me encuentro dentro de la situación mayor, ¿sí? Entonces ahí yo voy a ver si hay alguna persona con discapacidad, si hay ancianos, si hay niños, si hay mujeres. En función de eso yo voy a saber, voy a ver y decidir también si voy con un equipo o si voy con otras personas, voy a decidir con quién yo voy a intervenir. Yo no voy a intervenir con todas las personas, me voy a dedicar al abordaje de una o de dos o de una familia, sí, si es que es necesario porque no hay tantas personas, pero voy a hacer una lectura y en función de lo que yo lea, voy a decidir cómo voy a iniciar ese primer contacto, ¿sí? Si es una persona anciana, si es un niño, no es lo mismo que si es un adulto. No es lo mismo una persona que tiene una discapacidad que una persona que no la tiene, una persona que está accidentada. Y con respecto a lo que decía Nora, tiene razón que si yo veo una situación debo actuar porque tengo una responsabilidad, si queremos llamarlo moral en un punto, pero también tengo que ser muy consciente de si estoy en condiciones o no de intervenir, porque yo voy a repetir y lo voy a repetir muchas veces. Y yo cuando les decía que yo hice un curso de intervención en crisis, que en algún momento lo voy a armar, pero no estoy pudiendo con los tiempos porque ahora estoy con el de suicidio, de intervención en autismo, ¿sí? Crisis en autismo y crisis, intervenciones de emergencia con síndrome de Down, esas dos cuestiones, ¿sí? Esas dos condiciones, síndrome de Down y autismo. Entonces, en esa capacitación el profesor nos decía, en toda situación de crisis, ¿sí? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuarto la persona. ¿Por qué? No es una actitud egoísta, sino que yo tengo que evaluar cómo estoy yo, porque mi intervención pone en riesgo la vida del otro. Si yo no intervengo de la manera correcta, porque no estoy en condiciones, en vez de favorecer, yo lo que estoy creando es un problema mayor. Entonces, muchas veces es mejor y es mucho más profesional y mucho más consciente en relación a la vida del otro, que yo sepa que me tengo que correr de la situación y no intervenir, ¿sí? Yo tengo que ser consciente de mis limitaciones. No es esto solamente la buena voluntad de querer ayudar. Eso tiene que quedarles clarísimo, ¿sí? Nosotros queremos ayudar a todo el mundo y queremos hacer todo por todos y no es así. No es así. Debemos ser conscientes que estoy en condiciones y que no. Y no tiene que ver con la preparación, tiene que ver con la capacidad emocional que tenga yo en ese momento y cómo me encuentro yo físicamente también. ¿Sí? Yo he ayudado mucho, yo por ejemplo, bueno, trabajé muchos años con adicciones, trabajé en la mesa de violencia de género Carl Moreno, trabajé con niñez, trabajé con todo, no sé, con todas las problemáticas sociales que puede existir. Estuve en la selva, pero yo sé, soy consciente que yo hay cosas que en este momento no las podría hacer como las hice en ese momento, ¿sí? Porque yo reconozco mis limitaciones en este momento, físicamente, emocionalmente, que hay cosas que no podría hacer. No porque yo no quiera, sino porque no sería tan eficiente ni sería de tanta ayuda como lo fui en ese momento, ¿sí? Debo ser consciente de eso. Bien, hasta acá, ¿me siguen? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Se fueron Sí, sí. todos? Sí, 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 se sí, se escucha muy escucha. bien, clarito. Perfecto, no, a ver, eso no quita y no tienen Sí. por qué ustedes apagar la pasión, por llamarlo de alguna manera, esa pasión que tenemos muchas de nosotras, porque por algo nos preparamos, la pasión y la empatía y la compasión, ¿sí? La compasión es ese dolerse con el otro, ¿no? No tiene que ver con eso. Al contrario, cuando yo soy consciente de que no estoy pudiendo con alguna situación o que pongo en riesgo, estoy también siendo compasivo porque estoy cuidando la vida del otro. ¿Se entiende? Entonces no es que yo soy egoísta o que no me importa el otro, al contrario, porque el otro me importa, yo sé que no estoy en condiciones en este momento precisamente de poder hacer algo, que necesito que lo haga otra persona. También tiene que ver con el amor por el prójimo, eso, y por amor, con el amor por el otro, ¿sí? Y que no lo pueda hacer hoy no quiere decir que no lo pueda hacer nunca más, ¿sí? Quiere decir que lo puedo hacer quizás de otra manera, tengo que buscar otras formas. Siempre tenemos formas de intervenir y de hacer abordajes. No necesariamente tiene que ser quizás en ese momento ir y meterme en esa situación. Bien, muy bien.
Bueno, les decía hoy esto de la presión, ¿sí? La presión, aprender a trabajar bajo presión. Y eso es muy importante. Hay personas que se frustran muy rápidamente, porque otro de los puntos es tolerancia a la frustración. Yo estoy trabajando con una persona, la persona no me habla, la persona sigue en crisis, no reacciona, grita, llora, yo trato de calmarla y yo me empiezo a frustrar. Estoy diciendo, bueno, no me sirve nada lo que estoy haciendo, al final no sé más qué hacer y me empiezo a frustrar, la presión empieza a subir. Tengo que yo también aprender las mismas estrategias que yo utilizo con la persona que estoy acompañando, las tengo que utilizar conmigo. Tengo que respirar, tengo que concentrarme, tengo que centrarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me frustro y si la presión a mí me supera, entonces me parece que tengo que ser consciente de que me tengo que correr. Hay gente que bajo presión funciona como un relojito. Se cae el mundo y la persona se mantiene en equilibrio, se mantiene en eje, trata de tener siempre un panorama claro. Y hay personas que al principio vienen bien, pero cuando las cosas se empiezan a complicar, se empiezan a desesperar. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser personas, tratar de ser personas que tengan un equilibrio emocional. ¿Sí? Que tengan un equilibrio emocional. Esto creo que más adelante lo vamos a ver, pero por ejemplo, yo daba un ejemplo, ¿no? Hay veces que las situaciones me superan y yo no me doy cuenta. Por eso es importante la mirada del que está trabajando conmigo, del equipo, el trabajar en equipo. Yo daba este ejemplo en el curso anterior. Yo estoy con una persona, le estoy hablando, le estoy diciendo, bueno, sí, estamos conversando de algo que le está pasando, de lo que está sintiendo, y de golpe viene alguien y me toca el hombro, ¿no? Me agarra de atrás, me toca el hombro y yo me doy vuelta y digo, ¿qué crees? O me doy vuelta y le digo, no me molestes, ¿no ves que estoy ocupada? ¿A ustedes qué le dice esa situación? Que lejos de estar calmada estaba bastante alterada y no puede calmar a otra persona. Exacto, parecería, la persona parecería que está calmada, está como tratando de actuar la situación de que está calma, pero la realidad es que está muy tensa y de repente, ante la mínima situación, porque una persona viene a tocarle el hombro para decirle, por ejemplo, no sé, te traigo una botella de agua, o no sé, llegó el médico, no sé, algo. Y la persona reacciona violentamente, porque es una reacción instantánea. ¿Por qué? Porque está tensa y porque la situación la tiene bastante, vuelvo a decir tensa, o la tiene tensionada, la tiene, parecería que está concentrada, pero en realidad no está concentrada en lo que está haciendo. Entonces, eso es síntoma de que yo me tengo que tomar mínimamente 5 o 10 minutos para volver a centrarme, relajarme, ¿sí? Y respirar, escuchar alguna canción, algo que me desconecte de la situación, no porque yo me quiera desconectar de la situación, sino porque necesito que mi cabeza cambie de panorama, como que tome un descanso para volver de nuevo al ruedo. Muchas personas necesitan escuchar música, muchas personas necesitan ir a hacer una oración, hacer algún ejercicio de relajación, dar una vuelta y caminar un poco, cambiar de aire para luego volver. ¿Sí? Entonces, esos pequeños ejemplos que yo le doy tienen que ver con esa estabilidad emocional que necesitamos tener en los momentos que estamos haciendo este tipo de intervenciones. ¿Bien? Y tiene que ver con la tolerancia que yo tengo a la presión que se ejerce. ¿Por qué? Porque no solamente yo estoy con una persona, hay todo un entorno alrededor. Imaginemos no solamente un accidente, ambulancias, bomberos, gente que corre, que va, que viene, gritos. Yo tengo que centrarme en lo que estoy haciendo y abstraerme de la situación que está alrededor, porque si no la situación me va a sacarme del enfoque y si yo empiezo a mirar todo lo que pasa, me voy a terminar angustiando yo también. ¿Sí? Entonces tengo que saber tolerar la presión, porque no me puedo ir de golpe, decir, ay, no puedo, no puedo, no puedo y me voy. No, tengo que saber claramente que si yo voy a hacer lo que voy a hacer, entender si en ese ámbito yo voy a poder soportar esa presión. Bien, muy bien. Tiene que ser personas que faciliten la comunicación, que no estén peleando,
diciéndole, no, no, a ver, vos acá no te metas porque acá me toca a mí, y esta persona está conmigo y vos no tenés nada que opinar. Por favor, esas cosas, uno dice qué ejemplo es tonto, pero son cosas que suceden, que pasan, parece que nos adueñamos de la persona y no nos tenemos que adueñar de la persona. Si hay alguien que quiere hacer un aporte, puede sumar algo más, tenemos que trabajar en equipo. Manito levantada. Una pregunta, ¿no? Que me Sí, ha pasado siempre, que pasa continuamente. ¿Viste en las guardias de los hospitales, cuando sí, te entran, escucho. viste que uno está esperando para atenderse en la guardia por tal vez por no algo muy grave, pero entra un accidente o algo, ¿viste? Y ahí te das cuenta cómo las personas se impacientan, ¿no? Porque a veces, viste, que vos estás esperando mucho tiempo y a mí me ha pasado. Y veía, viste, como las otras personas se enojaban, empezaban a golpear la puerta, viste, Sí, cuando yo estaba en una situación media difícil por mi salud, ¿no? sí, sí, Y bueno, pasaban y por ahí era un dolor de dedo, una cosa que no era tan grave. Y cuando me tocaba el turno a mí, yo por ahí iba con presión alta, ¿viste? Por el tema sí, cardíaco, pues yo chicas le aviso, tengo tema cardíaco, sí, sí. impactada. Y yo me quedaba tranquila, ¿viste? Después pasaban 2 o 3 horas y me decía la enfermera, ve, pase que siga y quedaba por ahí sola. Y me decían, ¿qué problema tiene? No, soy infartada, te cuento. Y la enfermera me entraba, ¿viste? Adentro, como diciendo ¿viste? El brazo corriendo, me dice, ¿pero por qué estás tan tranquila? Y le digo, porque si yo me pongo nerviosa, no, mi enfermedad crónica se altera, ¿entendés? Es mantener el equilibrio. Entonces siempre cuando iba al hospital o a una guardia o a la clínica, donde sea, iba solita, ¿viste? Porque me siento más tranquila sola. Siempre me manejé sola en mis situaciones, ¿viste? De crisis. Y se reían todos los médicos cuando yo llegaba con mi tema de salud y me decía, pero usted está tranqui. Digo, ¿qué quiere que haga? Si yo me pongo nerviosa, mi enfermedad se va más, se altera más y yo puedo estar más propensa a un estado de shock más fuerte, ¿viste? He aprendido a controlar, sí, no, pero yo te digo, la pregunta que yo te quería hacer era, ¿por qué la gente, viste, también ves en esas situaciones de emergencia, la gente no tiene esa tolerancia, digamos, y te hace entrar en crisis? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en la persona, Pero a no? ver, eso, a ver, no tiene que ver tiene que ver con la personalidad de cada uno, tiene que ver con también con esta cuestión que estamos hablando de la tolerancia a la frustración, y tiene que ver con la presión que uno soporta. A ver, no tiene que ver con que la persona es, no sé, está enferma, es un loco, no ves cómo grita. No todos tenemos esa capacidad de reaccionar ante las situaciones con la calma y la claridad, ¿sí? Que sería necesario. Por eso nos preparamos justamente, hay una formación que es primera intervención en crisis, porque las personas ante una situación crítica se suelen desbordar. Todas las personas. ¿Por qué? Porque vuelvo a la primer clase. La crisis tiene que ver con algo que irrumpe en mi vida y para lo que yo no estoy preparado. Entonces me desestabiliza, me desorganiza. Y otra de las características que habíamos visto es que las herramientas que yo suelo utilizar en la vida cotidiana, en ese momento a mí no me sirven. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, en la guardia de un hospital, como decía la compañera, con un padre que llega corriendo porque el hijo está convulsionando, supónganse, ¿sí? Y esa situación es una situación crítica para él, ¿sí? No puede manejar la situación porque las herramientas que él utilizaba en la casa cuando el nene se portaba mal o para otras cuestiones, en ese momento no son las que tendría que usar. No encuentra otra herramienta y uno entra en la desesperación. ¿Por qué? Porque uno pierde el contexto de la situación. Uno cuando llega en una situación difícil, crítica de la vida, no está pensando qué va a decir el vecino, qué va a decir el médico, qué van a decir si grito, qué van a decir si lloro. Uno reacciona, inclusive hasta le diría que uno reacciona de manera instintiva, ¿sí? Se tocan las fibras más innatas de nuestra vida, porque tiene que ver con la preservación de la vida, tiene que ver con la preservación de nuestra vida. Entonces uno se desespera, llora, quiere correr,
Entonces, en ese momento uno no es racional. ¿Se entiende? Cuando uno actúa más fríamente, calculando las cosas, cuando uno puede actuar racionalmente. Y actuar racionalmente tiene que ver con que yo pueda pensar, mirar, pensar y decidir qué hacer y qué no hacer. En ese momento yo no tengo esa capacidad. No la tengo porque soy una persona que no sé pensar. No, no la tengo. ¿Por qué? Porque me ha sobrevenido una situación que me desbordó y que yo no me permite pensar con claridad. Por eso necesito que alguien me ayude a encauzarme para volver a pensar con claridad y decidir. Esa persona que está atravesando esa situación, quizás en otro momento que otra persona pase por una situación difícil, esa persona, como no es el protagonista, pueda tener la claridad y pueda ser lo suficientemente racional, pero en ese momento, que es el que está atravesado, ¿sí? Está atravesado por la situación, no puede ver, por lo tanto reacciona de esa manera. Pero por eso tenemos que pensar de nuevo en la empatía, porque nosotros decimos, sí, pero mira qué loco lo que hace, cómo grita. La persona está desesperada, está ciega, no ve más allá de lo que le está pasando. Tengo que ponerme en la situación de esa persona para entender por qué reacciona de esa manera. ¿Bien? ¿Están ahí? Cari, no se te Sí, escucha. sí. ¿Qué? Sí. Ah, bueno, porque se me fue toda la imagen. Bueno, yo sigo hablando al aire. Sí. Muy bien, factores de riesgo. Neyen, decime, Neyen. Hola chicas, buenas. Perdón que me ausenté la clase pasada. No hay Bueno, les problema. comento, yo soy acompañante terapéutica. Actualmente estoy trabajando en un centro de día acá en el sur, en Santa Cruz, bien austral, Río Turbio. Y las características, por ejemplo, de mi abordaje como acompañante terapéutica tienen que ver, por ejemplo, con todo el tema de consumo y todo lo que es posvención, possuicidio y, bueno, conductas autolíticas, ¿no? En jóvenes. Nos ha sucedido, por ejemplo, ¿no? Tener que actuar o tener intervenciones en crisis en un grupo de trabajo donde un compañero se suicida, ¿cierto? Entonces nos tocó hacer ese tipo de intervenciones que es más posvención, más enfocado en eso, pero no deja de ser una cuestión crítica por el contexto. Nos ha sucedido que en estos encuentros con las personas, con los primeros, con todo lo que sería el primer anillo de gente que estuvo cercana, completamente desbordados, tener que hacer una escucha empática, ¿no? Una mirada, un análisis. Y después, por ejemplo, había como varias personas que eran factores protectores, entonces ahí como que se pudo frenar un poco, ¿no? Como identificar los actores que también podían ser como referentes para poder sobrellevar, ¿no? Todos los sobrevivientes, ¿no? De después de todo, entonces, como identificar. Después nos pasó que en el segundo anillo de personas, en la segunda intervención en crisis, con el segundo grupo, identificamos que había gente más críticas, ¿no? Críticas en función a, qué sé yo, las administrativas, que si bien no tenían un contacto con estas personas, venían como transitando duelos que las ponían en una posición crítica, ¿no? Como de crisis constante, ¿no? El papel que era meramente burocrático, pero que recordaba, generaba angustia. Entonces, bueno, se ideó todo un plan de acción en esos ámbitos. Y también, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de admisión que son espacios de escucha, que son como de demanda espontánea, donde también, por ejemplo, nos llega las madres, ¿no? No, mi hijo se quiere suicidar, ¿no? Como alteradísima, entonces se hace frenar ese espacio de escucha, identificar, conocer contexto, dónde, quiénes son los referentes, quiénes son las personas que pueden acompañar en ese proceso. Y es sumamente difícil porque nos ha pasado, como a todo ser humano, poder ponernos, bueno, también, ¿no? Como resguardarnos y decir, uy, esto me toca un montón, bueno,
no puedo. Y uno Exacto. retrocede. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que identifico, por ejemplo, la semana pasada me ausenté porque yo también hago acompañamientos particulares y en casos muy particulares, por ejemplo, en oncología. Ahora yo reconozco que después de una situación yo no puedo, por un tiempo, ¿no? Pero sí me identifico más como en la urgencia, en estos casos de crisis. Me ha tocado, qué sé yo, estar en guardias, porque bueno, nuestro servicio es bastante integral, porque tenemos la posibilidad de trabajar con psiquiatras, con psicólogas, con trabajadoras sociales y poder rotar. Entonces, los fines de semana entra usuario en crisis y poder atenderlo yo, entonces, y ir haciéndolo como la rotativa, ¿no? De todo el servicio. A lo que voy, que me parece que las primeras intervenciones que me ha servido mucho es como identificar personas referentes. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Tenés algún referente o algún vínculo afectivo? Y eso nos ha servido muchísimo para orientar, sobre todo. A veces no solo son los padres, ni las madres, ni el hermano, sino que son amigos, son pares, tíos, abuelos, Ujú, que nos sí, han ayudado. perfecto. Sí, es verdad. Y esto me parece muy importante lo que vos decís, que vos, lo que tiene que ver con lo que hablamos, lo que venimos hablando, ¿no? Esto de que vos identificaste en un momento en qué situaciones vos no podés intervenir, que es necesario que te corras, ¿sí? Que vos decís, no, bueno, en esto yo mejor me corro. A eso es a lo que yo voy, que uno tiene que ser lo suficientemente crítico y analizar lo que le está pasando a uno, porque uno también está atravesado por la situación. ¿Sí? Entonces, cuando la situación me empieza a atravesar a mí, yo tengo que saber que es tiempo de correrme. Y lo segundo que dijiste, de encontrar referentes, es así cuando hacemos, por ejemplo, cuando se trabaja con adicciones, con violencia de género, con situaciones muy puntuales que uno busca, por ejemplo, una mujer en situación de violencia que sale de su casa, sea porque se escapó, sea porque se decidió, sea por la situación que fuere, uno busca siempre un referente para que sirva de apoyo para continuar con un plan de acción, ¿sí? Y es muy importante y creo que es una de las cosas más que son fundamentales para continuar ese plan de acción, que haya un referente. En una situación, supónganse que intervenimos en un accidente, en una situación donde la persona está sola, primero la estabilizamos, tratamos de estabilizarla emocionalmente para luego sí buscar el referente, llamar y comunicarnos con el marido, con un amigo, con un familiar, para que venga y continúe, ¿sí? Con lo que va a ser lo postraumático, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de lo traumático? ¿Sí? Entonces son dos situaciones donde contamos con algún elemento, por ejemplo, con un referente porque la situación así lo amerita, pero en una situación donde está todo desbordado, yo tengo que primero, mi prioridad en ese momento va a ser estabilizar a la persona para luego buscar que alguien la contenga y la sostenga en lo que va a venir después. Y es esto que vos decís, ¿no? Presentarme, que esto lo hablamos también en las otras clases, presentarme, hacer ese primer contacto, vincularme con la persona para generar la confianza, para que yo realmente pueda entablar un vínculo donde pueda ayudarla y realmente sea un apoyo, ¿sí? Y no es que solamente quiero sacar información, que no sea una mera entrevista donde digo, a ver, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? No, a mí me interesa la persona. Quizás los datos que me den en ese momento no sean todos, quizás no recuerde inclusive por la situación que está atravesando. Muchas personas, mujeres que salen escapándose de su casa no llevan el documento, no llevan nada. Si un pibe que quiere salir de la droga y llega a un centro y dice, bueno, estoy re loco, pero ya no quiero saber más nada, me cansé, no quiero consumir más, me di cuenta. Y no me va a decir, vivo en tal calle. Y en ese momento, esos datos a mí no me interesan. No son importantes esos datos, son importantes el por qué, que él entienda, que esté consciente, que su decisión sea realmente plena, ¿sí? Con conciencia plena de lo que quiere hacer, ¿sí? Y luego vendrá la otra parte, ¿sí? Así que son elementos que se van como, se complementan y que uno, con esto que yo le decía, de esta mirada de la situación, uno sabe qué tengo que pedir y qué no, qué me sirve en este momento y qué no me sirve. ¿Qué es prioritario según la intervención que deba hacer? ¿Qué me importa a mí? ¿Dónde vive y no?
o que me importa que la persona me mire, cómo te llamás, tranquilízate, respirá, no te pongas, relájate, sí, estabilizarla, que pase la angustia y luego veremos lo demás. Entonces, eso es una evaluación que uno tiene que hacer. Y uno tiene que estar muy consciente, ¿sí? Y tener en claro qué priorizo y qué no priorizo. ¿Sí? Yo no llego a la confusión, yo llego para traer orden, no llego para traer más confusión, llego para poner orden en el medio de un caos. Y si puedo poner orden, ayudar a una persona, a que pueda reorganizarse en la confusión que vivió, me tengo que dar por satisfecha y por feliz de que pude ayudar a una persona. ¿Sí? Incluso, perdón, Sí. incluso No, no, ha sucedido sí. en algunas situaciones, ¿no? de estos espacios de escucha. La comunidad, contextualmente, para que se ubiquen, es un pueblo muy chico, somos 30.000 habitantes hace muy poco, entonces uno conoce a todos, ¿no? Es como, vos sos hijo de. Entonces sucede que las personas que ingresan, por ejemplo, al centro de día, ingresan en una situación de crisis, ¿no? Entonces se les da el espacio de admisión, incluso hasta el relato, ¿no? Es como desorganizado temporalmente, porque no recuerda, porque no registra. Me ha pasado personalmente de hacer un espacio de escucha a una persona que en ese momento la urgencia era que puede estar clínicamente atendido por el estado de consumo. Había estado consumiendo hasta 10 minutos antes de ingresar al dispositivo. Entonces, bueno, ¿cómo es tu nombre? Bueno, ¿te gusta que te digan así? Sí, no. Bueno, mira, ahora en este momento yo te voy a acompañar, me voy a quedar con vos, vamos a ir a la guardia, voy a llamar a la ambulancia, porque bueno, hay todas unas cuestiones protocolares institucionales que, si bien hay que cumplirlas, bueno, entonces ese sujeto lo pudimos ingresar, pudo empezar toda la situación de atravesar toda esa situación y estabilizarla, que es que es algo mínimo, ¿no? Pero nos cuesta, por ejemplo, en estas comunidades muy chiquitas, como poder lograr eso, ¿no? Porque también está eh, todo lo contextual a lo que amerita el pueblo. Entonces, hasta los relatos son muy desorganizados, temporalmente se olvidan o no hay registro, o mucha gente viene de otros lugares buscando trabajo. Acá en el sur es muy particular eso, entonces también nos sucede eso, ¿no? Como poder rastrear un poco de lo que está sucediendo ahora y estabilizar a esa persona, porque hay poco recurso. Así que, nada, eso es como referencia. No, pero está bien, porque tiene que ver ¿se acuerdan que habíamos hablado también de esto, de que yo tengo que evaluar con qué cuento y con qué no cuento, qué cosas tengo a disponibilidad y con qué cosas no cuento? Tiene que ver con lo que te pasa a vos también desde el rol que estás jugando, que vos sabés que hay elementos, herramientas con las que no contás en ese contexto, datos, información, que son una herramienta importante para nosotros y que hay contextos en los que no tenemos eso. Pero lo importante es que yo sea consciente de eso. Bueno, esto que necesito no lo tengo, pero tengo esto. Porque tiene que ver con que yo puedo mirar todo lo que no tengo, que me van a faltar un montón de cosas, pero tengo que potenciar lo que sí tengo. ¿Sí? Si yo potencio eso, quizás lo demás que era necesario, quizás deje de ser necesario en ese momento. Creo que hay un montón de herramientas que nosotros, profesionalmente, sea en el lugar que estemos, docentes, acompañantes, psicólogos o lo que fuere, muchas veces tenemos como que autodescubrirnos en el rol, ¿no? Como que nos vamos autodescubriendo y entendiendo que a veces digo, no, pero yo no sé cómo voy a hacer con esta situación. Y nos damos cuenta de que contamos con herramientas desde lo físico, es decir, voy a lo físico en la relación de cómo manejarme con el cuerpo, porque mi cuerpo habla, desde mi voz, desde las palabras que yo utilizo, cómo me adapto, si estoy hablando con una mujer, una mamá, y cómo me adapto como si hablo con un pibe, ¿sí? Cómo me adapto cuando le hablo a una voz. Voy autodescubriéndome también, yo, desde mi rol, cómo voy jugando en distintas facetas sin estar actuando, sino yo pudiéndome desplegar en distintas facetas, y siempre ese despliegue tiene que ver
con la necesidad del otro. ¿Se entiende? Yo voy descubriendo que en función de lo que el otro necesita, yo me voy adaptando y voy sacando de mi caja de herramientas cosas que yo quizás no sabía que tenía disponibles. ¿Sí? Pero lo hago en función del otro, porque muchas veces yo digo, ay, yo tengo esto. Ay, yo tengo toda esta caja de herramientas y tengo todos estos elementos. Y me encuentro con una persona con la cual todo lo que yo tengo no me sirve. ¿Se entiende? Entonces tengo que empezar a decir, bueno, a ver, tengo esto, pero esto no me sirve ahora, lo voy a dejar acá. Y empiezo a descubrir que tengo otras herramientas que no me las enseñaron quizás, o las aprendí hace mucho y nunca las pude poner en juego, ¿sí? Y empiezo a poner en juego muchas cosas, pero siempre va a ser en función de lo que el otro necesita. En función de eso yo comienzo a actuar y a generar para poder ayudarlo. Ana, ¿querías decir algo? Sí, en relación a esto de darme cuenta, ¿no? De cuando una situación me supera y no puedo ayudar, ese equilibrio emocional, Sí, que hace falta también revisarse, hacer terapia, la persona que va a ayudar, para conocer sí, también y que no se enfrente con situaciones, porque me pasó, por ejemplo, de querer asistir a una alumna en crisis, nerviosa y muy iracunda y que golpeaba y yo tratando de calmar, bueno, y estaba que no, soltá, no salí. Y claro, yo vi en esa reacción la imagen de mi hija, y porque la vi igual, y casi me largo a llorar yo. Por suerte claro. vino la preceptora, que estaba más calmada, la llevó a ver, vení, vamos a hablar, la sacó, viste, como más en frío, vamos. Menos mal, porque yo no iba a poder Tal ayudarla, cual. me iba a quebrar Tal yo, porque me veía reflejada en una situación que a mí me afectaba emocionalmente. Es que es así. Una de las indicaciones que ustedes van a encontrar después en el material, ¿sí? Que voy a, como para ir ya viendo, de cerrar un poquito para que no se haga muy tarde, una de las indicaciones que tienen ustedes y que van a ver en la clase es que si yo viví hace 6 meses atrás, yo estoy en esta situación crítica, hoy pasa esto, y yo tengo que intervenir en esta situación puntual, llámese lo que te pasó a Ana María vos o lo que le pasa a Neyen en relación a los pibes y todo esto. Yo tengo que ver 6 meses hacia atrás en mi vida, Karina, hace 6 meses atrás, si no pasé por alguna situación traumática yo. ¿Por qué? Porque acá voy a hablar un poquito de trauma, muy brevemente, es una pincelada comparado a lo que es hablar de trauma, ¿no? Toda situación traumática que uno vive, que no se resuelve, que no se elabora, para no usar conceptos, que no es elaborada. Cada vez que yo vivo una situación traumática que me remite a eso que yo viví, es como que yo lo vuelvo a vivir de nuevo. Me trae a ese presente. Es como que, por ejemplo, yo a los 15 años, doy un ejemplo bien drástico, ¿no? A los 15 años fui abusada y violada, supónganse. Y yo me voy ante una situación X, después de 20 años, con 35 años, con 40 años, supónganse, yo dejé pasar esa situación, fui a la psicóloga unos meses y después dejé, me casé, qué sé yo, bueno, seguí mi vida. Voy a intervenir en una situación donde la persona que está interviniendo me empieza a hablar y me dice, sí, porque cuando yo fui chica, a mí no sé lo que me pasó en mi vida. Automáticamente eso a mí me hace vivenciar la situación que yo viví como si la estuviera viviendo en el momento. El trauma lo que tiene es que el trauma es siempre presente. Esto que les quede muy claro. ¿Por qué? Porque el trauma queda en el inconsciente. Y el inconsciente es presente todo el tiempo. El inconsciente no tiene pasado, presente y futuro. ¿Sí? El inconsciente es presente. Todo el tiempo es como que estoy ahí. Por eso, bueno, las patologías mentales, por eso un montón de... Ahí te doy lugar. Dame que termino esto y te dejo hablar. Situación presente. Entonces, si yo lo que viví no lo elaboré, no es el proceso de duelo si fue una pérdida, que puede ser una pérdida, cuando hablo de pérdida puede ser un divorcio, un trabajo, siempre lo que es pérdida es un duelo. No hace falta que sea una muerte. Es muerte de un ideal. ¿Sí? Cuando a mí se me muere, pierdo un trabajo, murió el ideal de lo que yo tenía y tengo que enfrentarme ante una realidad, no tengo trabajo. Eso es un duelo. Entonces, si yo no elaboré lo que me pasa, corro el riesgo de que la situación presente que yo voy a vivir, ante la situación que voy a acompañar, me remita a mí a lo que yo viví. Entonces me va a generar angustia, me va a generar
que yo no voy a poder tener la claridad que necesito. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? De la situación crítica de intervención, 6 meses atrás tengo que evaluar en qué condición yo estoy. Si estuve pasando por una situación difícil, es conveniente que yo espere un tiempo más para ir al campo a trabajar en esa situación. Compañera, decime, hay que levantar la mano, que no me sale el nombre. Nora. No, Hola, estoy no tengo. escuchando y tenés razón con el tema del inconsciente cuando uno pasa una situación traumática. Yo, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás no podía intervenir en el tema de violencia de género, ¿viste? Porque Sí, lo he vivido en carnes propias y cuando ponele, como vos decís, 6 meses atrás, un año atrás, eh, eso es como que decís, viste, siempre está latente, ¿no? Una situación difícil, traumática, ¿no? Y vos sabés que traté, viste, me ha pasado que por ahí he tenido que intervenir con un tema de violencia de género, alguna vecina amiga, y trataba de mantenerme al margen, ¿viste? Como dijiste sí, vos, en el momento que uno, ¿viste? Trata de salir, ¿no? De esa situación, porque en la última que intervine me di cuenta que todavía estaba afectada, ¿viste, Karina? Y claro, claro, entonces sí, lo empecé a trabajar desde una parte psicológica, ¿viste? Porque uno tiene que ir trabajando, es mentira que eso sí está todo resuelto, no. No, porque es como engañarte a vos mismo. Entonces, cuando vienen y me piden ayuda por el tema de violencia de género, todavía trato de no intervenir porque pienso que, como decimos, el inconsciente, el trauma está, más cuando quedan secuelas, ¿viste? Y claro, entonces, no digo, yo trabajo en una organización social, no participo, no siento empatía de ir a marcha o cosas cuando se habla del tema de mujeres golpeadas o víctimas, ¿viste? Así, porque todavía hay algo que yo no sé si todavía no está resuelto en mi interior o realmente le pongo como una resistencia en mi inconsciente, ¿viste? Pero trabajo en una organización social y me cuesta mucho participar en el tema de la violencia de género. Trato de no participar, participo en cualquier otra cosa que tenga que ser, pero en ese no. Pero no es porque la herida o la situación no está sanada, sino como decís vos, cuando pasás una situación muy traumática, difícil, te cuesta, ¿viste? Eso es obvio, un proceso. obvio Entonces que sí, por trato eso, de no intervenir, ¿viste, Cari? En esa claro, situación. En otras sí, no hay drama, pero eso es algo que todavía a mí me hace ruido, muy bien, digamos, ¿no? Y es muy bien. difícil. Obvio que sí, pero por eso tiene que ver con que uno sea consciente y tiene que ver con, con un profesionalismo de entender que yo tengo que estar plenamente consciente de mi limitación. Yo se los dije esto, tengo que ser consciente. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo de mi vida personal. Yo tuve mi primera hija y a esto voy a ir con algo que después les voy a decir, así no pierdo el hilo. Tuve mi primera hija que falleció, ¿sí? Nació y a los 2 meses falleció. Bien, a los meses a mí me piden, en un ámbito que yo trabajaba, que hablara con una señora que había pasado por la misma situación. Y yo en ese momento me negué a hacerlo, pero no me negué no porque yo no quisiera ayudar a esa señora, sino porque yo sabía lo que a mí eso me iba a causar y que yo iba a poder, porque una cosa es la empatía de que yo viví algo y lo puedo entender, y otra cosa es que eso me siga causando dolor y angustia, ¿sí? Entonces yo no voy a ser útil en ese momento, pero tengo que tomar una decisión yo. Muchas veces por la buena voluntad, que lo voy a repetir todo el tiempo, por la buena voluntad uno se trata de negar a sí mismo y no está bueno, ¿sí? Porque de alguna manera lo que estamos sintiendo va a salir. Y esto va al hecho de que les quería decir que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una intervención es no ser autorreferenciales, no decirle a la persona, sí, porque a mí me pasó lo mismo, no sabes, yo también. No, porque yo no soy ejemplo, ni soy el espejo de nadie. El importante en este momento, la importante es la persona. Yo no puedo desviar la atención de lo que le está pasando al otro hacia mí. Ni siquiera para ponerme de ejemplo para que el otro pueda decir, ah, bueno, pero entonces vos me entendés. Tiene que saber que yo lo entiendo aunque no haya vivido lo mismo. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo, porque me estoy poniendo en su lugar.
no porque yo lo haya vivido. ¿Se entiende la diferencia de esto? Muchas personas dicen, no, porque si vos lo viviste lo vas a entender. Entonces todos los psicólogos deberían ser, no sé, adictos, o todos los psicólogos deberían ser suicidas, todos los psicólogos o las psicopedagogas deberían tener dislexia para entender lo que es un disléxico. No, tiene que ver con poder hacer la intervención, que es lo que yo hablaba la clase pasada, de salir de mi lugar y volver a la posición, porque si no, una persona que pase por todas las situaciones difíciles de la vida no estaría viva. ¿Se entiende? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, sí, sí. Sí, sí, Muy Cari, bien. sí. Le digo esto y les cierro la clase, así no se va muy tarde. Van a encontrar en la Filmina 12, dice, cuidado del proveedor de la PAP, cuidado del proveedor el que hace la ayuda, ¿no? Primero, voy a hablar, que tiene que ver con un resumen de lo que hablamos. Consideraciones personales. Evalúe cuán cómodo se siente con respecto a las diferentes situaciones que puede experimentar mientras provee primeros auxilios psicológicos. Tengo que evaluarme qué me provoca esto.